Cada momento que pasa nunca volverá. ¿Realmente estás usando tu tiempo de la mejor manera? ¿Alguna vez has pensado que las decisiones pequeñas pueden cambiar el rumbo de tu vida? Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear nuevos mundos, nuevos personajes y resultados sorprendentes para ti. Además, YouTube te notificará cada nuevo capítulo. Había un niño llamado Marco, de 12 años, que vivía en la pequeña ciudad de Bellavista, rodeada de montañas y ríos tranquilos. Marco era un soñador, siempre con la mirada en el horizonte, imaginando aventuras y logros que algún día esperaba alcanzar. Pero había algo que siempre lo detenía, la pereza y el hábito de postergar todo. Siempre decía lo haré después y encontraba 1000 excusas para no empezar lo que debía. Su padre, Carlos, un hombre amable y trabajador, a menudo lo observaba con preocupación. Carlos sabía que cada momento era valioso y que el tiempo perdido nunca regresaba. Cada mañana recordaba a Marco que debía aprovechar cada instante, pero Marco sonreía confiado, creyendo que aún tenía todo el tiempo del mundo. En la escuela, Marco veía cómo sus compañeros avanzaban. Estudiaban, participaban en proyectos, y algunos, como su amigo Helio, ya soñaban con la universidad y el futuro. Pero Marco siempre llegaba tarde, dejaba sus tareas incompletas y posponía cualquier responsabilidad, convencido de que habría un mañana para hacerlo mejor. Cada día parecía igual. El sol entraba por su ventana y bañaba su rostro con luz dorada, y él, en lugar de levantarse, murmuraba, 5 minutos más. Esos 5 minutos se convertían en 30, luego en una mañana entera que se desvanecía entre sueños y distracciones. Mientras tanto, su vida se llenaba de oportunidades que quedaban esperando fuera de su alcance. Un día, Helio corrió hacia Marco con una sonrisa radiante. Y me aceptaron en Madrid Tech University. Voy a estudiar negocios y construir mi futuro. Marco lo felicitó con una sonrisa forzada, pero en su interior sintió una punzada de envidia y tristeza. Él también había soñado con esa universidad, pero nunca se había atrevido a enviar la solicitud. Todavía hay tiempo, se dijo a sí mismo, intentando convencerse. Esa noche, Marco no pudo dormir. Por primera vez, la quietud de su habitación lo enfrentó con la realidad. Mientras él dormía, otros trabajaban por sus metas. Y el mundo, pensó, no lo estaba esperando. La idea de que el tiempo no se detiene golpeó su conciencia como un viento frío, despertando en él una sensación de urgencia que nunca antes había sentido. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Un hombre sabio, conocido en toda la ciudad por sus consejos y serenidad, llegó al centro de Bellavista. Su nombre era señor Ramírez, y se decía que con unas pocas palabras podía cambiar la perspectiva de cualquiera. Marco, aunque normalmente desinteresado por esas cosas, sintió una extraña curiosidad. Quizá era esa voz interior que lo había estado empujando toda la noche, esa conciencia que lo invitaba a cambiar. Señor Ramírez estaba en la plaza, rodeado de un pequeño grupo de personas que lo escuchaban con respeto. Marco se quedó a cierta distancia, observando cómo todos prestaban atención a cada palabra. Y entonces escuchó algo que lo dejó inmóvil: el tiempo es como el aire. No lo vemos, no podemos detenerlo, pero sin él, la vida se apaga. Esas palabras resonaron en su pecho con una fuerza inesperada. Durante un instante, Marco se sintió avergonzado, como si el sabio hablara directamente con él. La multitud comenzó a dispersarse, y Marco, temblando, se acercó. El señor Ramírez lo miró con una sonrisa suave, como si supiera que Marco había llegado buscando una respuesta. Maestro, dijo Marco, siento que no avanzo en la vida. Todos a mi alrededor logran cosas, y yo solo pierdo tiempo. No sé qué hacer.
El sabio lo observó unos segundos y luego respondió: hijo, el problema no es que no tengas tiempo. El problema es que crees que tendrás más. Marco bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad en cada palabra. Comprendió, por primera vez, que su hábito de posponer y su confianza en un mañana interminable lo estaban frenando. Y en ese momento, decidió que algo debía cambiar, aunque aún no sabía cómo. El sabio le contó que no bastaban las palabras, que el aprendizaje verdadero venía de la acción, del cambio gradual y constante. Le habló de la importancia de valorar cada minuto, de no esperar oportunidades sino de construirlas. Marco escuchaba con atención, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a despertar. Esa primera conversación con el señor Ramírez marcó el inicio de un camino que lo llevaría a descubrir el verdadero poder del tiempo, la disciplina y la constancia. Un camino donde cada pequeño paso contaría, donde ahora se volvería su mantra, y donde aprendería que el tiempo desperdiciado no vuelve, pero el tiempo aprovechado puede transformar toda una vida. Desde aquel día, Marco empezó a observar su vida con otros ojos. Cada mañana, al sonar la alarma, por primera vez no dijo 5 minutos más. Se levantó y se preparó, recordando las palabras del señor Ramírez: cada minuto cuenta, y cada acción que pospones es tiempo que no volverá. Decidió cambiar sus hábitos paso a paso. Primero, comenzó con lo más simple: completar su tarea antes de jugar. Luego, ayudó a su madre, Elena, con pequeñas labores en la casa, dedicando al menos media hora a ello cada día. Por primera vez, Marco comprendió que la disciplina no era una carga, sino una llave que abría puertas a nuevas oportunidades. En la escuela, los cambios empezaron a notarse. Ya no llegaba tarde, participaba en clase y mostraba entusiasmo por aprender. Sus compañeros lo miraban con sorpresa, algunos incluso inspirados por su cambio. Pero Marco no lo hacía por los demás, lo hacía por él mismo, porque finalmente había entendido que el tiempo perdido no se recupera. El señor Ramírez seguía siendo su guía, pero también su amigo y mentor. Cada vez que Marco sentía la tentación de posponer algo, recordaba aquella frase: el problema no es que no tengas tiempo, sino que crees que tendrás más. Cada acción postergada era un recordatorio de que debía actuar ahora, sin esperar a un mañana incierto. Mientras tanto, su amigo Helio continuaba con sus estudios y proyectos en Madrid Tech University, y aunque Marco sentía un poco de envidia, esa emoción se transformó en motivación. Él quería alcanzar sus metas también, pero de manera realista, paso a paso. Aprendió a dividir los grandes objetivos en tareas pequeñas y alcanzables, y a celebrar cada logro, por más mínimo que pareciera. Marco empezó a notar cambios profundos en su interior. Su confianza creció, su enfoque mejoró, y algo que antes parecía imposible, como levantarse temprano o cumplir con todas sus responsabilidades, se volvió natural. Cada pequeño logro reforzaba su compromiso y le recordaba que la constancia trae resultados. Un día, mientras ayudaba a su abuela, Lucía, a preparar la comida, Marco comprendió que el tiempo también significaba compartir y cuidar de los demás. No se trataba solo de lograr metas personales, sino de usar su tiempo para fortalecer relaciones y construir recuerdos significativos. Su familia empezó a notar su transformación, y Carlos, su padre, no podía ocultar su orgullo. El cambio no fue inmediato. Hubo días en que Marco tropezó, en los que sentía la vieja tentación de decir después. Pero con paciencia y perseverancia, aprendió que incluso los errores podían enseñarle algo. Cada vez que retomaba su rutina tras un tropiezo, se sentía más fuerte y más decidido. El señor Ramírez le enseñó que la vida funciona como un reloj, cada segundo es un engranaje que mueve todo hacia adelante. Si uno se detiene o ignora su valor, todo el mecanismo se ralentiza. Marco entendió que no se trataba de trabajar más horas, sino de aprovechar cada instante con intención y propósito.
Incluso en su tiempo libre, Marco aprendió a valorar la calidad sobre la cantidad. Juegos, hobbies y descansos seguían presentes, pero ya no eran excusas para procrastinar. Su enfoque estaba en la armonía, combinar esfuerzo, aprendizaje y diversión de manera equilibrada. A través de este proceso, Marco también desarrolló resiliencia. Comprendió que la vida no espera a nadie y que cada oportunidad desperdiciada se convierte en una lección de humildad. Cada mañana que despertaba con intención, sentía que estaba ganando algo que nunca podría recuperar de otra manera, tiempo bien usado. El cambio se reflejó en su rendimiento académico, pero también en su bienestar emocional. Se sentía más feliz, más seguro y más conectado con su entorno. Sus amigos empezaron a notar que Marco había dejado atrás la pereza y la indecisión, y aunque algunos aún se burlaban de su disciplina, él ya no necesitaba aprobación externa. Poco a poco, Marco se dio cuenta de que la verdadera riqueza no está en el dinero, ni en premios, ni en reconocimientos, sino en la forma en que usamos nuestro tiempo. Cada minuto bien aprovechado construye un futuro sólido, mientras que cada minuto perdido se desvanece para siempre. Marco había comenzado con pequeños pasos, y ahora, con hábitos firmes y una nueva perspectiva, sentía que finalmente estaba tomando control de su vida. Cada mañana, cada tarea completada, cada momento de ayuda o aprendizaje, se convirtió en un ladrillo que construía la versión más fuerte y consciente de sí mismo. Aquel niño que antes decía después, ahora repetía en su mente, ahora es el momento. Y en esa simple frase, Marco descubrió un poder increíble, el poder de transformar su vida, un instante a la vez, con cada acción consciente y cada decisión presente. Los días siguieron pasando, y Marco comenzó a notar que cada decisión consciente tenía un efecto directo en su vida. Aquella sensación de retraso que antes lo había acompañado desapareció lentamente. Su rutina matutina se volvió un ritual de energía y enfoque. Cada vez que completaba una tarea antes de distraerse, sentía un pequeño triunfo, y esos pequeños triunfos se acumulaban hasta formar un cambio profundo y duradero. Un día, mientras estudiaba en la Biblioteca Central de Bellavista, Marco recordó las palabras del señor Ramírez: no esperes más tiempo del que tienes. Cada instante desperdiciado es una oportunidad que nunca volverá. Aquella frase se convirtió en un mantra, acompañándolo en cada paso. Incluso mientras hablaba con sus amigos o ayudaba en casa, Marco se preguntaba constantemente: ¿estoy usando bien mi tiempo? Mientras tanto, su amigo Helio, en Madrid, avanzaba con sus estudios, pero Marco ya no sentía envidia. Ahora sentía inspiración. Cada logro de Helio era un recordatorio de lo que es posible cuando se actúa con determinación y disciplina. Marco entendió que el éxito no era cuestión de suerte, sino de constancia, planificación y acción. Con el tiempo, Marco empezó a organizar sus metas en pequeñas tareas diarias. Antes, se abrumaba con la idea de grandes proyectos o de la universidad, pero ahora dividía cada objetivo en pasos alcanzables. Cada vez que completaba una tarea, por más pequeña que fuera, sentía un orgullo genuino que lo impulsaba a continuar. Su padre, Carlos, comenzó a notar no solo el cambio en el comportamiento de Marco, sino también en su actitud. Marco ya no se quejaba de levantarse temprano ni posponía responsabilidades. Su madre, Elena, y su abuela, Lucía, también percibieron la transformación. Las pequeñas acciones de Marco, como ayudar en la cocina, organizar su habitación o cumplir con sus deberes, se convirtieron en un reflejo de su nueva mentalidad, respeto por el tiempo y por sí mismo. Un día, Marco enfrentó un gran desafío. La escuela organizó un proyecto importante, uno que requería esfuerzo, concentración y trabajo en equipo. En el pasado, hubiera postergado cada paso, pero esta vez actuó de inmediato. Planificó sus tareas, colaboró con sus compañeros y se aseguró de entregar su trabajo a tiempo. La satisfacción que sintió al ver el resultado final fue inmensa,
entendió que cada acción consciente construye la confianza y la capacidad de lograr grandes cosas. El señor Ramírez siguió acompañándolo con consejos y palabras de motivación. Le enseñó que la disciplina no es un castigo, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Le recordó que cada minuto cuenta, que cada decisión de actuar o de posponer tiene consecuencias directas, y que aquellos que aprenden a respetar su tiempo disfrutan de una vida más plena y significativa. Marco también comenzó a aplicar lo aprendido en otras áreas de su vida. Organizó su tiempo de estudio, de juego y de descanso de manera equilibrada. Comprendió que no se trata de trabajar sin parar, sino de aprovechar cada instante con intención y propósito. Cada acción, por pequeña que pareciera, era una inversión en su futuro. Con el paso de los meses, Marco notó un cambio interno profundo. Su autoestima creció, su concentración mejoró y su visión del futuro se volvió clara. Ahora entendía que la pereza y el después no solo robaban tiempo, sino también oportunidades, sueños y la posibilidad de vivir plenamente. Cada día se convirtió en una nueva oportunidad de construir la vida que deseaba, y la frase "ahora es el momento" se volvió parte de su lenguaje cotidiano. El ejemplo de Marco comenzó a influir en quienes lo rodeaban. Sus amigos se sorprendieron al ver su transformación y algunos incluso empezaron a seguir su ejemplo, aprendiendo que pequeñas acciones y disciplina pueden generar cambios reales. Marco entendió que el impacto del uso consciente del tiempo va más allá de uno mismo, inspira a otros a actuar y aprovechar cada minuto. Un momento decisivo llegó cuando Marco enfrentó un proyecto que parecía imposible. Antes, la idea de no poder lograrlo lo habría paralizado, pero ahora actuó con confianza. Dividió el proyecto en pasos manejables, pidió ayuda cuando la necesitó, y trabajó con paciencia y constancia. Al final, no solo completó el proyecto, sino que lo hizo con excelencia. Fue la confirmación de que la disciplina, la organización y el respeto por el tiempo traen resultados tangibles. Marco comenzó a reflexionar sobre su transformación. Recordó todos los momentos en que había pospuesto tareas, confiando en un mañana que nunca garantizaba nada. Comprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en los premios, sino en la forma en que usamos cada minuto. Cada instante bien aprovechado construye nuestro futuro, mientras que cada momento perdido se desvanece para siempre. La emoción que sentía Marco ya no era solo orgullo, sino también gratitud. Gratitud por la guía del señor Ramírez, por la paciencia de su familia y por el esfuerzo constante que había decidido hacer por sí mismo. Cada día que comenzaba con intención y cada acción consciente fortalecía no solo su disciplina, sino también su carácter y su confianza en la vida. Marco se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era un reflejo de la lucha de todos por aprender a valorar el tiempo, de la batalla contra la procrastinación y de la transformación que ocurre cuando decidimos actuar ahora, en lugar de esperar un futuro incierto. Con el tiempo, Marco empezó a darse cuenta de que el cambio más grande no estaba solo en lo que hacía, sino en cómo pensaba y sentía. Cada minuto que aprovechaba reforzaba su confianza y le enseñaba que la vida recompensa a quienes actúan con intención. Ya no se trataba de correr detrás de los demás, sino de avanzar a su propio ritmo, con disciplina y propósito. Su amigo Helio seguía en Madrid Tech University, logrando sus metas, pero ahora Marco no sentía la presión de compararse. Comprendió que cada quien tiene su propio camino, y que la verdadera competencia está contra uno mismo, no contra los demás. Lo importante era aprovechar su tiempo, mejorar cada día y construir su futuro, un paso a la vez. Marco también comenzó a aplicar esta mentalidad fuera de la escuela. Ayudaba a su madre, Elena, y a su abuela, Lucía, con las tareas del hogar sin que se lo pidieran. Cada acción consciente se convirtió en una inversión de tiempo, y la satisfacción que sentía al terminar algo bien hecho era incomparable. Poco a poco, su familia comenzó a notar un cambio en él, su responsabilidad, su entusiasmo y su madurez crecían día tras día.
El señor Ramírez siguió siendo su guía. Lo visitaba ocasionalmente en la plaza o la biblioteca, y cada conversación con él era una lección profunda sobre la vida. Marco, le decía, la disciplina no es un castigo, es un regalo que te das a ti mismo. Cada minuto que usas con propósito fortalece tu carácter y tu futuro. No esperes más tiempo del que tienes, porque no hay garantía de un mañana. Un día, Marco enfrentó un gran reto, un proyecto de ciencias que requería investigación, creatividad y presentación ante toda la clase. Antes, habría esperado hasta el último momento, pero ahora actuó de inmediato. Dividió el trabajo en tareas pequeñas, organizó su tiempo y colaboró con sus compañeros. Cada acción consciente lo acercaba al éxito, y cuando presentó su proyecto, no solo estaba completo, sino que reflejaba dedicación, planificación y esfuerzo constante. Ese momento fue un punto de inflexión. Marco comprendió que cada esfuerzo diario, por mínimo que pareciera, se sumaba a su crecimiento. Cada minuto invertido en aprendizaje, trabajo o en ayudar a otros tenía un valor incalculable. Lo que antes parecía imposible ahora era alcanzable, gracias a la constancia y al respeto por el tiempo. Marco también empezó a compartir su experiencia con sus amigos y compañeros. Les contaba cómo había aprendido a no esperar más, a actuar ahora y a dividir sus metas en pasos alcanzables. Algunos lo escuchaban con atención, otros al principio se burlaban, pero poco a poco, comenzaron a notar cambios en ellos mismos al aplicar algunos de sus consejos. Marco se convirtió en un ejemplo de que la transformación es posible para quien decide actuar con determinación. Además, Marco comprendió que no solo se trata de grandes logros o de estudios. El tiempo también se valora en los momentos simples, una conversación sincera con un amigo, ayudar a un familiar, aprender algo nuevo, o incluso descansar con intención. Cada instante podía ser significativo si se vivía con conciencia y propósito. Con cada día que pasaba, Marco se sentía más completo. Su autoestima creció, su concentración mejoró y su perspectiva sobre la vida se volvió clara y sólida. Ahora entendía que la pereza y la procrastinación no solo robaban tiempo, sino también oportunidades, sueños y momentos valiosos de su vida. El aprendizaje más profundo vino cuando Marco enfrentó un obstáculo inesperado, un malentendido con un amigo cercano. Antes, probablemente habría reaccionado con frustración o habría dejado que la situación empeorara, perdiendo tiempo en preocupaciones inútiles. Pero ahora, con paciencia y reflexión, buscó resolverlo de inmediato. Aprendió que cada acción postergada en relaciones también tiene consecuencias y que el respeto por el tiempo incluye cuidar de quienes nos rodean. Finalmente, Marco entendió que la verdadera riqueza de la vida no se mide en dinero ni en premios, sino en cómo usamos nuestro tiempo. Cada minuto bien aprovechado es un ladrillo que construye nuestro futuro, y cada minuto perdido es una oportunidad que desaparece para siempre. Comprendió que la vida recompensa a quienes actúan ahora, sin esperar, y que cada decisión consciente nos acerca a nuestros sueños. Marco, aquel niño que solía decir después, ahora caminaba con seguridad y determinación. Su mantra diario era simple, pero poderoso: ahora es el momento. Cada día que empezaba con esa convicción, sentía que estaba tomando control de su vida, y que cada instante vivido con propósito lo acercaba a la mejor versión de sí mismo. Con el tiempo, Marco llegó a comprender algo fundamental: el tiempo no espera a nadie. Cada día que pasaba sin actuar era una oportunidad perdida, y cada acción consciente era un paso hacia la vida que realmente deseaba. Esa realización transformó su perspectiva por completo. Ya no vivía pendiente de lo que haría después, vivía enfocado en lo que podía hacer ahora. Su familia lo observaba con orgullo. Su padre, Carlos, su madre Elena y su abuela Lucía notaban cómo Marco había cambiado. Su habitación estaba ordenada, cumplía con sus responsabilidades y dedicaba tiempo a sus estudios, a ayudar en casa y a sus amistades.
Todo esto sin perder su entusiasmo por los pequeños placeres de la vida. Marco había aprendido que el equilibrio entre esfuerzo y disfrute era la clave para vivir plenamente. Incluso sus amigos comenzaron a inspirarse en él. Algunos, que antes dudaban o posponían sus tareas, empezaron a aplicar la misma filosofía de Marco: dividir objetivos en pasos manejables, actuar con constancia y decir ahora en lugar de después. Marco se dio cuenta de que su cambio no solo beneficiaba su vida, sino que también inspiraba a quienes lo rodeaban. El señor Ramírez siguió siendo su mentor, pero Marco ya no necesitaba su guía constante. Cada lección aprendida se había convertido en hábito, y cada hábito en una herramienta poderosa para aprovechar su tiempo. Había comprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en cómo usaba cada minuto de su vida. Incluso una pequeña inversión de tiempo, bien empleada, podía generar un cambio enorme en su futuro. Un día, mientras caminaba por la plaza, Marco recordó cómo solía mirar a Helio y sentir envidia. Ahora, la inspiración había reemplazado a la envidia. Cada logro de su amigo era un recordatorio de lo que es posible cuando actuamos con disciplina y propósito. Marco entendió que su viaje era único y que el verdadero valor estaba en cómo decidía vivir cada momento. La mayor transformación de Marco fue interna. Su confianza creció, su enfoque se fortaleció y su autoestima se consolidó. La sensación de estar constantemente atrasado desapareció, y cada día se convirtió en una nueva oportunidad de construir su futuro. Cada instante que vivía con intención se transformaba en un ladrillo sólido de su crecimiento personal. Marco entendió también que la procrastinación no solo roba tiempo, sino también experiencias, sueños y recuerdos. Cada vez que decía después, posponía no solo sus responsabilidades, sino su propia vida. Aprendió que el verdadero poder está en actuar, sin esperar a que las condiciones sean perfectas. Cada minuto que se aprovecha ahora tiene un valor incalculable. La moraleja de la historia de Marco es clara y profunda: el tiempo es nuestro tesoro más valioso. No se compra, no se guarda y no se recupera. Solo se vive, y quien lo honra, construye un futuro brillante. Cada decisión consciente, cada acción inmediata y cada hábito bien cultivado tiene el poder de transformar la vida. Marco, aquel niño que antes posponía todo, ahora camina con seguridad y propósito. Cada mañana se despierta con la convicción de aprovechar cada instante. Su mantra sigue siendo simple, pero poderoso: ahora es el momento. Porque la verdad es esta: el futuro se construye hoy, y cada minuto cuenta. Y así, Marco aprendió la lección más importante de su vida: no existen los mañanas garantizados. Solo existe el presente, y lo que hacemos con él define nuestro destino. Cada decisión, cada acción y cada minuto vivido con intención es un paso hacia la mejor versión de nosotros mismos. El tiempo no espera, pero si lo honramos, se convierte en nuestro aliado más poderoso. Y eso es exactamente lo que Marco hizo: transformó su vida con disciplina, pequeños hábitos y la convicción de que el ahora es el momento de actuar.